paciente, una insuficiencia renal aguda puede ir a la insuficiencia renal crónica, sí, en algunos momentos puede llegar a una insuficiencia renal crónica, ¿no? Bueno, anatómicamente ya está de más entrar en detalles, ¿no? Igualmente la fisiología, ¿no? Y ya hablamos, ¿no es cierto?, cuando hay una disminución de la función renal, ¿no es cierto? Cuando la tasa de filtración glomerular es menos de 60 mililitros por minuto por litro por 1.73 metros. Esto en función a que, digamos, a que se establece ya un compromiso tanto en la filtración como en el volumen renal, ¿no? El daño renal se da por alteraciones histológicas, se manifiesta por la presencia de albuminuria y proteinuria, alteraciones de la sed indudablemente, ¿no? Hay pérdida de agua y de incremento de sed, y alteraciones en la prueba de imagen. Resume, digamos, los cambios que van a haber en una lesión renal propia de una insuficiencia renal crónica, ¿no? Y que tengan una duración mayor a 3 meses, ¿no? Factores que promueven el daño renal progresivo: la edad, el sexo, la raza, la genética, ¿no? Son no modificables porque ya son parámetros que, digamos, van a establecer de por sí un daño renal, ¿no? Los factores modificables: hipertensión, de la retención de sodio, puede haber un síndrome inclusive de carácter respiratorio, sistema nervioso simpático, la retención de óxido nítrico, ¿no? Que es importante porque la retención de óxido nítrico nos da un estado similar a un estado de descompensación hipovolímica como si no fuera sangre, y el estrés oxidante. Causas múltiples: diabetes, hipertensión, infecciones renales crónicas, lupus, mieloma, urolitiasis, neuropatía obstructiva, amiloidosis, riñón poliquístico, ¿no es cierto? Entonces, estas causas mayormente son las que llevan a una lesión crónica. Estamos viendo que, a diferencia de la insuficiencia renal aguda, aquí ya hay un compromiso de carácter sistémico. Enfermedades sistémicas que repercuten sobre el riñón y sobre este riñón que van a, digamos, terminar siendo insuficiencia renal crónica. Es la disminución de la función renal expresada como al menos una de las siguientes que presenta durante más de 3 meses, ¿no? O las 3 inclusive. Filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros, presencia de daño renal diagnosticado por método directo, en donde hay alteraciones histológicas, y presencia de daño renal diagnosticado por método indirecto, la albuminuria o la proteína, ¿no? Finalmente, de estos 3 parámetros, el definitivo va a ser el de la biopsia. Una lesión renal se establece por biopsia, definitivamente, que es lo único que nos va a dar el diagnóstico y el tipo de lesión renal, ¿no? Pero hablamos de, en general, enfermedad renal crónica, disminución del filtrado glomerular, presencia de daño renal histológicamente o presencia de daño renal desde el punto de vista de pérdida de proteínas, específicamente la albúmina, que es lo que nos determina el grado de lesión renal, ¿no? Igual, es cierto, daño renal grave e irreversible, ¿es cierto? Le daré en función a la pérdida de proteína, ¿no? Y, digamos, de acuerdo a la escala que hemos visto, ¿no? De Kadovsky, de Kine-Pullinger, que es la misma que hemos visto en los niveles 1, 2, 3, de lesión renal. Acá se establece una lesión igual de tipo lesión crónica. Pero acá ya hablamos de la escala de Kadovsky, ¿no? Alteraciones en la estructura de la función renal que se presentan durante 3 meses, ¿no es cierto? Y acá, como le digo, bueno, esto es una comparación de definiciones, ¿no? Con la jerarquía actualmente, ¿no? Pero que incluye lo que ahora hay consecuencias para la salud indudablemente, como un agregado a la salud, ¿no? Es multifactorial, progresivo e irreversible, que lleva a un estado terminal, ¿no es cierto?, en el que el paciente presenta debido a trasplante renal, ¿no? Diálisis o de trasplante para, ¿no?
conservar la vida. Es multifactorial, ¿no? Definitivamente, vuelvo a insistir en esto. En el caso de la diabetes no tiene cura, ¿no? Finalmente un paciente va a tener su complicación renal, pero el objetivo, por ejemplo, es, y lo vuelvo a repetir, es que las complicaciones realmente sean tardías. Tardías en el sentido de que el paciente de repente muere de cualquier otra causa menos de una complicación renal. Y eso se consigue con un tratamiento adecuado, con una actividad física adecuada, con un control permanente del azúcar y en donde, creo yo, un elemento importante, aparte del tratamiento en sí, es la actividad física, ¿no? La actividad física en el sentido de que, primero, disminuye el peso del paciente, disminuye las calorías que pueda ingerir el paciente y lo que es más importante, mantiene la funcionalidad. La actividad física aumenta el flujo renal, ¿no es cierto? La actividad física hace que el riñón trabaje de una manera continua y definitivamente es un factor importantísimo que muchas veces pasamos por alto en la prevención de una lesión crónica permanente, ¿no? Se basan digamos, las lesiones se basan en reacciones inmunológicas, ¿no es cierto? En lesiones hipóxicas por agentes químicos o defectos genéticos, ¿no es cierto? Definitivamente hay situaciones que nos pueden llevar a digamos, desde el punto de vista fisiopatológico de la enfermedad renal crónica, ¿no? Hay una glomerulosclerosis, infiltración intersticial de leucocitos, atrofia tubular, fibrosis tubular intersticial, ¿no? Hablamos de lesiones permanentes, depósitos de complejos antígenos-anticuerpos, depósitos de amiloides, de arteriosclerosis de las arterias aferentes y inferentes, que con el tiempo producen una lesión. Por eso, te vuelvo a repetir, el AINES pues, va produciendo una lesión crónica, continua, permanente en el tiempo. No debemos abusar de los AINES, ¿no? Pero realmente usarlo cuando realmente amerite usarlo, ¿no? La pérdida de la masa renal se genera cambios adaptativos en las neuronas restantes, ¿no es cierto? Indudablemente, neurona que muere es neurona que no se recupera. Y las que quedan se tienen que adaptar como una respuesta supletoria a la ausencia de un porcentaje de neuronas destruidas, ¿no? Hay un mecanismo de compensación, pero ese mecanismo de compensación va seguido de proteinuria, hipertensión y insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque no se da abasto, las neuronas que quedan no se dan abasto a compensar la ausencia de un porcentaje de glomérulos destruidos. Entonces sobrepasa los dinteles de filtración y comienza la proteinuria, ¿no? Ese es el mecanismo. En conjunto, esta acción tiene la intención de corregir y reparar el daño de los tejidos locales, sin embargo, también da lugar a la actividad de la célula profibrosita miofibroblastos y película por cicatriz. Ustedes saben que cuando una célula muere, no solamente muere, sino que se activa todo un proceso de regeneración. Y más que regeneración es de cicatrización. Esta cicatrización conlleva depósitos de fibroblastos y los fibroblastos de colágeno. Y la suma de fibroblastos y colágeno hace una cicatriz. Esa cicatriz es una lesión retráctil a nivel renal, ¿no? Que impide o empeora las respuestas compensadoras de los otros glomérulos que están quedando viables. Entonces estos glomérulos comienzan a sentir la sobrecarga y definitivamente así supla la función renal, siempre comienza a haber ya manifestaciones como la proteína, ¿no? Este es un esquema digamos, del tipo de lesión que tenemos que ir avanzando. Esto, digamos, la cadena evolutiva, ¿no? Presencia persistente durante al menos 3 meses de alteraciones funcionales del riñón, pero es una disminución de la tasa de filtración glomerular. Pérdida irreversible de las neuronas funcionales en un determinado porcentaje y se manifiesta con una constante alteración de la urea creatinina.
en donde finalmente comienza a haber manifestaciones clínicas de la urina, ¿no? Es la cadena de lesiones en la insuficiencia renal crónica, ¿no? Causa de insuficiencia renal crónica, ahí tienen el porcentaje. ¿Cuál es la principal causa? ¿Ah? Desconocida. Muchas veces no tenemos una causa determinante, pero aquí es lo que mayormente nosotros vemos: glomerulonefritis, hipertensión arterial, nefropatía, nefroangiosclerosis, anemia falciforme, de las cuales para mí la diabetes es la más importante entre las causas conocidas de enfermedad renal crónica, ¿no? Miren ustedes, 44% de diabetes, 29% de hipertensión arterial, 18.4% de etiología, 7% de enfermedad glomerular, pero mayormente un 20 a 30% de pacientes diabéticos es hipertensión, ¿no? Entonces, si hay hipertensión más diabetes, sumen esto, ¿no? Sumen al 29 más el 44. Miren la proporción, ¿no? Digamos, bastante alta de lesión renal, ¿no? Como le digo, un 20% de los diabéticos es hipertenso, ¿eh? Entonces, si es hipertenso y diabético, tenemos 44 más 26. El riesgo es mucho mayor de lesión renal. Como les decía, diabetes mellitus, la más importante en nuestro medio: idiopática, vascular, glomerulonefritis, nefropatías arteriales, enfermedad poliquística, sistémica, pero diabetes. Y eso es algo que debemos, así como nos hemos metido en la cabeza que la comida peruana es rica, no sé qué, pues, también nos debemos meter a la cabeza que es la más dañina, ¿no? Así medimos lo contrario: pura harina, pura azúcar, pura sal, ¿no? Esa es la comida peruana, ¿no? En la región de la selva, en la región de la sierra, es comida muy salada, ¿no? Demasiado para encurtir sus carnes, ¿verdad? Es una comida demasiado salada. Ya en la costa le queda decir, pues, arroz, pan, papa, fideo, todo es harina, definitivamente, ¿no? Entonces, conlleva a diabetes. Y diabetes conlleva a una lesión de tipo renal, ¿no? Factores de riesgo, como ya decíamos: diabetes, hipertensión primaria, enfermedades sistémicas, infecciones urinarias, renololipiasis, obesidad, tabaquismo, ¿no? Definitivamente el tabaco, estamos viendo que casi toda la patología clínica que hay, el tabaco tiene una gran repercusión sistémica. Es algo que debemos entender, y yo vuelvo a insistir, siempre insisto: dejen de fumar o no permitan que fumen a su alrededor, porque definitivamente es altamente dañino en todo tipo de aspectos, no solamente a nivel pulmonar, sino digamos, sistémicamente, ¿no? Cáncer de vejiga, cáncer de colon, insuficiencia renal, enfisema, cáncer de esófago, cáncer de lengua, cáncer de estómago. Tienen para escoger, pero sin embargo la gente sigue fumando, ¿no? Entonces, estos son los elementos factores de riesgo, ¿no? Cuando hablamos de que de una insuficiencia renal está yendo hacia la cronicidad, cuando hay una proteinuria persistente, hay una presión elevada, hay una glucosa elevada. Si hay glucosa elevada, porque como les dije yo, por encima de 100 hay lesión de la membrana basal. Entonces todo aquel prediabético que tiene 120 ya está produciendo un daño renal, ya medita un tratamiento. Y yo pienso, ¿no? De repente estoy como el salmón yendo contra la corriente, pero un paciente prediabético debe tomar su tratamiento de antidiabético. Simplemente una metformina, ¿no? Nada más. Evitamos que haga picos altos de glicemia. Gritante en proteínas. Bueno, acá está muy bien el Perú.
no hay proteína, estima convencional de proteína. Hiperlipidemia, hiperfosfatemia, anemia, extrema cardiovascular, tabaco. Todas estas consideraciones hay que tenerlas en cuenta que determinan que un paciente va a ir hacia una lesión crónica a nivel renal. Sigan fumando y van a tener su patología renal. Si es que ya hay una lesión preestablecida, van a la cronicidad. ¿No es cierto? Mantengan niveles altos de glucosa, van a ir también a una cronicidad de la lesión renal. Criterios, ¿no es cierto?, de lesión renal, uno o más: albuminuria, ¿no es cierto?, alteraciones de sedimento urinario, alteraciones electrolíticas, alteraciones patológicas detectadas mediante la biopsia, alteraciones estructurales detectadas mediante imagen, antecedentes de trasplante renal. ¿No es cierto? De aquí para antes del trasplante ya podemos encontrar cualquiera de estas alteraciones. Una o más ya habla de cierto grado de enfermedad crónica renal. Pero ¿qué debemos tratar de controlar? Y vuelvo a repetir, la actividad física es el 50%. Es 50% de prevención de una cronicidad o una lesión renal. La actividad física mantiene la función renal, mantiene el estado de hidratación de la persona. Aparte de eso, que la actividad física promueve la activación y función de todo el sistema glandular, todo, suprarrenal, hígado, páncreas, tiroides, parásitos, todo funciona definitivamente. Y entonces nos debemos hacer conciencia de que la actividad física es un factor fundamental en la prevención del desarrollo de enfermedades. Y a nivel renal, definitivamente, ¿no? Aumenta el flujo renal, aumenta la oxigenación renal y evita un daño crónico permanente. Si hay diabetes, si hay lupus, ¿no es cierto?, si hay trastornos metabólicos que puedan conllevar a una lesión sistémica en el tiempo, es preferible prevenirla, no solamente con tratamiento, sino con la actividad física. Entonces, cualquiera de estos criterios, uno o más, hacen, digamos, el diagnóstico de la enfermedad renal. Y acá tenemos la clasificación metadótica, que es en función de la filtración glomerular y el daño que se pueda dar. Entonces, en una fase 1, lesión mayor de 90 milímetros, en una fase 5 menor a 15 milímetros, con respecto a la filtración del glomérulo. Ahí ya nosotros podemos hablar qué tipo de lesión va a haber. Ustedes saben que actualmente la insuficiencia renal, la patología, la nefropatía crónica de diabetes que tenga una albuminuria de menos del 30% es reversible. Hay medicación en la actualidad que produce una reversibilidad de ciertos grados de filtración glomerular, mejorando mayormente la filtración y disminuyendo la presión arterial. Actualmente ha evolucionado mucho el tratamiento y permite evitar de que progrese la enfermedad mucho más rápido hacia la insuficiencia renal crónica. Vamos a ver más. Igual. El cuadro clínico, es cierto, en estadio 1 y 2, asintomático, con una filtración glomerular del 70-80%. ¿Es cierto? Puede ser por una nefrectomía. Porque, ¿qué pasa cuando hay una nefrectomía? El riñón tiene que compensar, ¿no es cierto? Entonces puede haber cierta manifestación. Nefrectomía incipiente cuando la tiene el órgano derecho de 100 miligramos y retiene 0.1.6. Estadio 3, micturia, anemia, periodismo. Es cierto, trastornos en el balance de los electrolitos desde el punto de vista clínico. Estadio 4, nitrógeno no incrementado progresivamente, diuresis osmótica, hiponatremia, anemia marcada, hipertensión que no controla. Ahí, cuando nosotros tenemos hipertensión no controlable, también es un elemento pronóstico de la enfermedad renal. El paciente no evoluciona bien, está en una descompensación cada vez mayor y no puede regularse la presión arterial. Y el estadio 5 ya es síndrome urémico, ¿no es cierto? Es un síndrome urémico en donde ya hay vómitos, náuseas permanentes, persistentes, contracciones muscular y cardíacas. Porque ya hay una descompensación total, ¿no? El paciente no tolera la vía oral en una fase
Igual que la insuficiencia renal, en un índice no es asintomático, desde el punto de vista digestivo hay el aliento urérico, neurológica, embotamiento, somnolencia, cansancio, insomnio en aquellos pacientes que tienen esa tendencia a la postración, ¿no? Es un paciente que ya vive cansado toda su vida de manera permanente y no trata de hacer mayor actividad física debido al trastorno hidroelectrólico. Dermatológica, ¿no? Prurito y la escarcha. Sobre todo la escarcha urémica es bastante común, esas lesiones en placa, blanquecinas, medias brillantes, escamosas en la piel que se presentan en los nefrópatas crónicos, más aún si idealizado, ¿no? La fase de un paciente de insuficiencia renal y si idealizado es tibia, ¿no? Es la palidez, ¿no? Ceniza característica, ¿no? Es un marrón anémico que uno cuando ve pasar ya sabe que es un paciente nefrópata, ¿no? Es la anemia parda característica del paciente. Anemia parda, no se olvide, sistema inmunodeficiencia funcional, periocular, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, ¿no? En fin, manifestaciones que vamos a ver, ¿es cierto? El diagnóstico, anamnesis, antecedente familiar, personal intelectual y la exploración física que nos brinda, sobre todo, la enfermedad sistémica que está comprometiendo, ¿no? Y la prueba complementaria, ¿no? ¿Será de ayuda a un examen completo de orina en el diagnóstico de insuficiencia renal crónica? ¿Será oportuno? ¿Nos ayuda en algo? Sí, nos ayuda en es algo que siempre tenemos que pedir. Todo por tratar menos el examen de orina. Bueno, y esto lo hemos visto, los antecedentes personales, ¿no es cierto? Y en la primera fase es asintomático, igual que ¿no? Fase avanzada, palidez, sequedad cutánea, el color cetrino, ¿no? Es un cetrino, es un marrón pálido característico del paciente nefrópata, ¿no? Y cuando es dializado, mayor aún, es un marrón típico medio anémico, ¿no? Equimosis, hematoma, prurito, lesión por raspado y demás clasificaciones y fracturas. Y el prurito muchas veces debido a esto, ¿no? A lesiones de la escarcha urémica por depósito justamente de urea, ¿no? ¿Qué es lo que origina a nivel de piel el prurito generalizado, ¿no? Acá tienen todas las causas probables, ¿no? Y las manifestaciones de acuerdo a los sistemas, que eso sí se lo tienen que leer definitivamente. Porque el otro martes el examen hubieran dado hoy día con una sola clase, ¿no? ¿No lo querían? Complicaciones, una anemia, es cierto que la más importante a que se va a asociar un 50%. ¿No? Anemia farmacrómica, normocítica. Paciente con anemia, la manifestación de anemia ya es una predicción que este paciente probablemente tenga o requiera de diálisis. A nivel de hueso, osteodistrofia renal, hiperfosfatemia, es cierto que, digamos, contribuye a una descalcificación, a una resorción, a un aumento de la resorción ósea, ¿no? Hipertensión, el 75% de los pacientes va con hipertensión, una sobrecarga de volumen, ¿no es cierto? Y acá, como les decía, tratamiento IECA, de las IECA, ¿no es cierto? En algún momento también pueden producir un aumento de la lesión renal. Paradójicamente, ¿no? Dislipidemias, ¿no? Como una paciente con enfermedad renal crónica. Es decir, reducción en la actividad de la lipoproteína lipasa y lipasa hepática de triglicéridos que nos lleva a un incremento de los triglicéridos. ¿No? Uremia, ¿no? Enfermedad que acompaña la insuficiencia renal que no puede explicarse por la retención del volumen de expresión, la concentración de iones orgánicos por parte de la insuficiencia renal. Hay una acumulación del residuo orgánico normalmente eliminado por los riñones, pero que en este caso sobrepasa incluso la tasa de filtración, ¿no? Y la uremia es una de las manifestaciones más
características de la insuficiencia renal por retención de productos nitrógenos. Bueno, supongo que saben inglés, ¿no es cierto? Los signos y síntomas de la uremia específicamente, ¿no? A nivel sistema nervioso, a nivel muscular, endocrinológico o metabólico. Otras causas que no son muy comunes también, como manifestaciones clínicas. Gastrointestinales, anorexia, vómitos persistentes, continuos, una fase terminal de insuficiencia renal que lleva muchas veces a la caquexia, ¿no es cierto?, a la atrofia muscular. El paciente ya no tolera nada por vía oral. Neurológica, la encefalopatía urémica, laxitud, somnolencia, con un periodo de excitación, sí, en algunos casos hay laxitud, hay somnolencia, en algunos casos de manera intermitente hay estado de excitación psicomotriz, ¿no? Pero el estado de confusión, el estado de trastorno de conciencia es bastante común porque ya hay una encefalopatía por daño del depósito urémico, ¿no? Se produce una lesión tóxica a nivel del sistema nervioso. Hiperexcitabilidad muscular y la fasciculación. ¿Qué es una fasciculación? ¿Qué es una fasciculación? ¿Qué es una fasciculación? ¿Qué es una fasciculación? Movimientos involuntarios de una fracción o segmento, ¿no?, muscular, comienza a temblar solo. Pero no es el miembro, es una porción, ¿no? Manifestación cardiovascular, hipertensión urémica, miocardiopatía urémica, que se produce por sobrecarga de presión desde el punto de vista cardiovascular. Y es el escarche urémica, ¿no? Y es la que origina el prurito, ¿no? El depósito de urea, ¿no es cierto?, a nivel de piel, el cáncer, y eso origina el prurito, ¿no? A nivel de sangre de orina, buscamos hematuria, la densidad que va a estar alterada, el sedimento, la presencia de proteínas medidas, ¿no?, y la microalbuminuria en el caso de la diabetes. Ojo, también hay algo importante. No toda orina espumosa es proteína, por si acaso. Porque ahora todo el mundo echa todo, hoy estás perdiendo proteína, ¿no? No toda orina espumosa es proteína, es pérdida de proteína. Eso hay que medicarlo bien y amerita un examen realmente para confirmar, ¿no? ¿Puede ser una sugerencia? Sí. De repente, paciente diabético de larga data, tal vez, ¿no? Pero un paciente normal, joven, que orina espumosa, no significa únicamente proteína, hay que ser muy cautos en la precisión de esto, ¿no? No debemos asustar al paciente, sino más bien orientarlo, ¿no? Ah, perfecto, no se preocupe. Hay causas, si ustedes busquen ustedes causas de orina espumosa, van a encontrar una lista de infinidad, y hay veces de causas rutinarias que nosotros tenemos como hábito, digamos, durante el día, y eso origina orina espumosa, no necesariamente es una. Lo que sí definitivamente marca la pauta es la microalbuminuria, ¿no? Presión renal, microalbuminuria. ¿Qué porcentaje? No mayor del 30% para que esté un estadio 1 o leve. Y la ecografía, ¿no? Sospecha de insuficiencia renal, presencia de hematuria proteinúria persistente, hipertensión y peso control, infección urinaria repetida. Acá, a diferencia, digamos, del cálculo renal, por decir que yo el video renal aguda, la ecografía a nivel renal, nivel de insuficiencia renal crónica, sí nos ayuda bastante. Definitivamente nos dice un porcentaje de compromiso del parénquima renal, el descarte de la presencia del cálculo de la masa tumoral, ¿no es cierto?, y que nos puede orientar por la sintomatología que tenemos al diagnóstico final. Pero el diagnóstico se hace en función al volumen del registrado glomerular, al daño renal, ya sea por alteraciones urinarias, a las variedades estructurales, enfermedad renal probada histológicamente, y eso ustedes definen a la insuficiencia renal crónica, sobre todo el volumen del filtrado glomerular menor a 60 milímetros. Igual tenemos a nivel de laboratorio lo que vamos a pedir para confirmar
el diagnóstico y para determinar en qué nivel de lesión o grado de lesión pueda tener, ¿no es cierto? Y las pruebas de imágenes, radiografía abdomen, ecografía renal, gamografía, tomografía, resonancia y biopsia percutánea, de la cual la biopsia, en el caso de la insuficiencia renal crónica, sí amerita la biopsia, digamos, el gol estándar es la muestra histológica de la lesión renal. Eso nos permite clasificar el tipo de lesión que vamos a... ¿Qué era UVS renal? ¿Cuál? UVS. Parece dólar, ¿no? No te puedo decir qué cosa es. A mí me parecía ecografía renal, ¿no? Ultrasonido, ecografía, ultrasonido renal. Pero digamos, el examen definitivo, en el caso de la radiografía de la insuficiencia renal crónica, la biopsia percutánea. A diferencia de la insuficiencia renal aguda, es que en este caso ya no es reversible. En la insuficiencia renal, un 20-30% es reversible. Entonces, acá, al no ser reversible, lo que debemos que precisar es el tipo de lesión, el grado de lesión, la extensión de la lesión, ¿no? Y la etiología probable de la lesión, ¿no? Por eso el gol estándar acá es la biopsia percutánea, ¿no? Algunos hablan de una actividad permanente, ¿no es cierto? O perpetuante, ¿no? Que insuficiencia renal crónica, anemia y enfermedad cardiovascular, que es un círculo vicioso en donde rota toda la etiología de la enfermedad, ¿no? De la patología. Pronóstico, ¿no es cierto? Estará demostrado por qué del índice, digamos, de lesión renal. ¿Qué da el pronóstico de la insuficiencia renal crónica? La biopsia renal. Solamente la biopsia renal nos va a poder decir la etiología de la enfermedad, el grado de la enfermedad, la extensión de la enfermedad, y podemos determinar el pronóstico. Por eso se dice que, desde el punto de vista clínico o bioquímico, podemos hacer un diagnóstico, pero no podemos precisar el tipo de lesión. La única forma de poder precisar, digamos, la lesión, la extensión o el tipo o la etiología es la biopsia renal. Bueno, como sinónimo urémico se define como la alteración de la rutina bioquímica y para el desarrollo de la insuficiencia renal crónica, ¿no? Se debe a la acumulación de salud de la alteración urémica y toxinas urémicas, que finalmente traduce, digamos, un compromiso grave, que ya al hablar de un síndrome urémico ya hay una encefalopatía renal, ¿no? Manifestaciones: anorexia, astenia, náusea, vómito, baja de peso, liguria, prurito, somnolencia y escarcha urémica como manifestaciones del síndrome urémico, ¿no? Con esto ya lo hemos visto, como lesión y la encefalopatía temprana: anorexia, náuseas, insomnio, desierto, disminución del interés sexual y la atención. Moderada: vómitos, inactividad, fatiga, severa fatiga, ruido, desorientación y confusión. Cuando ya hay un trastorno del sensorio, ya estamos hablando de una encefalopatía urémica severa, ¿no? La neuropatía urémica, proceso de desmielinización sedimentaria. ¿Quién nos da desmielinización también? ¿Qué es lo que nos da desmielinización? La diabetes, la neuropatía. Dolor, sensación de pies ardientes, debilidad, distemia, parestía, lo mismo, definitivamente, ¿no? Pero en la fase terminal, en donde ya va asociada una alteración de la funcionalidad renal, ¿no? A nivel del sistema inmune, igual, ¿no es cierto? El riñón no solamente filtra orina, el riñón regula la presión arterial, ¿no es cierto? Y el riñón filtra o elimina aquellos productos desechos para evitar una complicación posterior. Y ahí es donde se establece un daño a nivel renal que permite que se desarrollen infecciones, ¿no? Entre ellas la tuberculosis, ¿no? La nefropatía renal disminuye el sistema inmunológico y lo expone a crear TBC. ¿Dónde? ¿En dónde? Tuberculosis renal. ¿Cómo se llama eso? La reactivación
endógena, ¿no es cierto? Porque el bicho se metió en un momento, se le da una riñón, el paciente hace una artropatía y posteriormente produce una reactivación endógena, ¿no? La osteoestrofia, ya hemos hablado, definitivamente las huellas de osteoestrofia, ¿no? Que es una descalcificación de la bolsa de las artropatas. La gastropatía, ¿no es cierto? Hay una gastritis erosiva, esofagitis erosiva, ¿no? Pues la esofagitis son las cosas más comunes en la América y en los pacientes de infección renal crónica. No necesariamente una lesión directa de la lesión, sino por la gastropatía de carácter urea.